La conquista de América no solo lo fue de espacios y riqueza. También fue una exportación de idiomas a través del transporte más eficaz, el de la invasión. Cientos de lenguas locales fueron perdiendo uso con la violencia de la colonización. De norte a sur y desde 1492 hasta mediados del siglo XVI. Desde entonces, solo queda en pie un mapa de lenguas importadas. Francés, inglés, holandés, portugués y español, el idioma obligado de la literatura argentina. ¿Cómo llegó el español y por qué se convirtió en nuestra lengua? ¿Por qué no hay una literatura indígena? Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. En estas costas desembarcó en 1527 Sebastián Gaboto y fundó la primera construcción de España, el fuerte Sancti Spiritu. La población pareció perderse en la llanura, pero no estaba perdida, estaba desapareciendo. Con los aborígenes fueron desplazándose hacia las fronteras sus idiomas, más de 30 en 1527. De los que quedaron, como testimonios o fantasmas de su pasado, unas pocas palabras que se filtraron en el español más corriente y hasta en el lunfardo. Ají, cancha, papa, pilcha, mate, garúa. Esa fue toda la influencia indígena en la lengua nueva. El español entró con la espada del conquistador, borró las lenguas locales e impuso su Dios. Pero el idioma español no llegó solo a estas tierras. Llegó acompañado por otras lenguas. A partir de la llegada de Colón en 1492, las expediciones a América zarpaban de los puertos de Europa con tripulantes de varios países. El conocimiento más antiguo que tenemos sobre nuestro territorio surge de estos viajeros. Una de las primeras memorias que se escribió sobre la llegada de los conquistadores al Río de la Plata fue el cuaderno de viaje de Sebastián Gaboto. Lo escribió en italiano y lo perdió. Por lo que el primer registro de los sucesos y los paisajes de nuestras costas no fue en lenguas indígenas, ni en español, ni en el italiano de Gaboto. Fue en alemán. Haben wir eine Stadt gebaut, hat geheißen Buenos Aires. Das ist auf Deutsch guter Wind. Wir haben auch 72 Fährten. Curiosamente, esta lengua extraña es la que habló de nosotros por primera vez. Era la lengua del mercenario Ulrico Schmidl, quien colaboró con Pedro de Mendoza en la fundación de Buenos Aires y escribió la crónica Viaje al Río de la Plata. Ulrico Schmidl viene con Pedro de Mendoza. Schmidl se queda en la zona, se queda como 20 años en Asunción, y cuando vuelve a Alemania lo manda a llamar el hermano porque murieron los padres o murió el hermano. Hay una cuestión de herencia que lo hace volver a Schmidl a Alemania. Cuando Schmidl llega a Alemania se encuentra con que la literatura de viajes, con que el género literatura de viajes es un género
que esplende en ese momento en Europa. Y Schmidl, que no es un cronista, pero que ha realizado un viaje extraordinario también, decide escribir la suya propia, que es Viaje al Río de la Plata. Más tarde partió él, Juan Ayolas, con los 400 hombres en los bergantines o buques aguas arriba del Paraná, y don Pedro de Mendoza, el capitán general de todos, iba también con nosotros. Y en 2 meses llegamos a los indios, a 400 leguas de distancia. Esta gente, llamaba timbúes, se ponen en cada lado de la nariz una estrellita de piedrecillas blancas y celestes. Los hombres son altos y bien formados, pero las mujeres, por el contrario, viejas y mozas, son horribles, porque se arañan la parte inferior de la cara, que siempre está ensangrentada. Lo que se puede ver es que esa narrativa recoge el mundo del otro y lo representa en la literatura y en escritos que, si bien no siempre asociamos a la literatura, pueden ser leídos como tales. Es una mirada siempre negativa hacia el mundo del otro, donde el otro representa la barbarie, representa lo salvaje. Pero al mismo tiempo, no todo queda allí. Es decir, eso otro, que es la barbarie y lo salvaje, que al mismo tiempo cautiva a esos narradores. Estos naturales obedecían a un gran señor que los gobernaba, y teniendo por más seguro los españoles meterse debajo de su amparo, determinaron irse a donde él estaba, y llegados a su presencia, con reverencia y acatamiento le dieron su embajada. Argentina manuscrita, de Ruy Díaz de Guzmán, expedicionario paraguayo. La Argentina comienza a tener una literatura escrita por extranjeros que hablan de los nativos y pierde, al mismo tiempo, la posibilidad de una literatura indígena. No hubo una literatura indígena en la región porque los pueblos indígenas que estaban acá no habían desarrollado un sistema de escritura, por lo tanto mal podría haber habido una literatura indígena. Hubo mitos, hubo leyendas, hubo relatos orales que después fueron recopilados y se convirtieron en literatura indígena, pero en el marco de una reescritura posterior. Con la conquista, la lengua española se comió a las lenguas locales. Un acto de antropofagia que se extendió más allá de las palabras. El primer tema de la literatura del Río de la Plata, escrita por extranjeros, es la antropofagia. En 1536, la comunidad querandí que habitaba la Pampa Antigua sitió Buenos Aires y dejó a los conquistadores sin alimentos ni la posibilidad de obtenerlos. La primera calamidad que padecen los conquistadores es la del hambre. Ulrico Schmidl lo describe en sus memorias de viaje. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas, hasta los zapatos y cueros. Todo tuvo que ser comido. Esta es una situación extrema que también se da en el episodio de los 2 hermanos, en los cuales uno come al otro, a raíz del hambre, y descubre que es su hermano por una cruz, un anillo que tiene en su mano, que les había dado la madre antes de partir a América. O sea que la antropofagia, que era propia de los indios, de alguna manera contamina, entre comillas, a los blancos que se encuentran en situaciones extremas. Martín del Barco Centenera era un religioso que formó parte de la expedición de Juan Ortiz de Zárate en el año 1572. En su poema épico, Argentina y conquista del Río de la Plata, publicado en 1602, aparece por primera vez la palabra Argentina para identificar esta región. Allí se levantó una ciudad con una casa fuerte para nuestro capitán, don Pedro Mendoza, y un muro de tierra en torno a la ciudad, de una altura como la que puede alcanzar un hombre con una espada en la mano. Este muro era de 3 pies de ancho, y lo que hoy se levantaba, mañana se venía de nuevo al suelo.
Además, la gente no tenía qué comer y se moría de hambre y padecía gran escasez, al extremo que los caballos no podían utilizarse. Bueno, me llamo Sebastián, soy de La Plata, tengo 24 años, soy diseñador de comunicación visual. La crónica de alguna manera desdibuja y redibuja la realidad. Uno sabe, así lee entre líneas, que quizás lo que está acá escrito dista mucho de lo que pasó. Por más que la crónica intente de alguna manera revelar lo que sucedió en algún momento, ¿no? Siempre pasa por el tamiz ese de la subjetividad del que lo escribe. Sucedió que 3 españoles robaron un caballo y se lo comieron a escondidas. Y así que esto se supo, se les prendió y se les dio tormento para que confesaran. Entonces se pronunció la sentencia de que se ajusticiara a los 3 españoles y se los colgara en una horca. Ni bien se los había ajusticiado y se hizo la noche y cada uno se fue a su casa, algunos otros españoles cortaron los muslos y otros pedazos del cuerpo de los ahorcados y se los llevaron a sus casas y allí se los comieron. Esto ha sucedido en el año 1535, en el día del Corpus Christi, en la referida ciudad de Buenos Aires. Pero no solo Ulrico Schmidl escribió sobre la antropofagia. También lo hizo Luis de Miranda, clérigo de la expedición de Pedro de Mendoza, en su romance elegíaco, escrito en 1546. En el romance elegíaco, lo que está planteando Luis de Miranda es que esta tierra, y usa una imagen universal, un tópico universal, es una mujer dura de domar, una viuda que se ha comido a sus maridos, o sea, los adelantados que han venido. Por los malos tratamientos, muchos buenos acabaron y otros los indios mataron en un punto. Lo que más que aquesto junto nos causó ruina tamaña fue el hambre más extraña que se vio. La ración que allí se dio fueron 6 onzas u 8 mal pesadas. Romance elegíaco de Luis de Miranda de Villafaña, clérigo español. Bueno, he leído a Schmidl, un poco del barco y ese tipo de cosas. Algunas de las cosas que se narran allí son de una crueldad extraordinaria. Este inicio de la argentinidad en que estos pobres muchachos de Mendoza se comían los unos a los otros, no deja de ser una buena metáfora de origen, un buen mito de origen, digamos, que no hemos aprovechado lo suficiente. Lo ponemos en acto, pero no lo ponemos en texto, me parece, lo suficiente. La antropofagia no es para siempre. No se afianza como costumbre de los nativos, ni permanece como respuesta al hambre de los conquistadores. Lo que comienza es una era de violencia más refinada. La antropofagia se acabó con la evangelización. La nueva cultura trajo el llamado progreso, que podía verse en la importación de animales de tiro, semillas, herramientas y nuevas formas de producción. Pero los aborígenes no progresaron. Simplemente trabajaron más y comenzaron a padecer un dominio territorial y social cada vez más cruel. No hubo una literatura que contara debidamente esos hechos. En ese vacío, ¿podía haber comenzado una literatura rioplatense? ¿Dónde comienza la literatura argentina? Que es una cosa que generalmente se plantea, y quienes son ortodoxos y hablan de independencia política e independencia literaria como elementos para marcar el comienzo. Yo creo que no. Creo que se trata de un proceso donde se van produciendo avances, donde van apareciendo cosas nuevas. No necesitamos llegar al romanticismo para hablar de literatura argentina. Tampoco nos queda mucho de todo ese periodo, desde la llegada de los españoles hasta principios del siglo XIX, digamos, queda muy poquito de eso. Y sobre todo es curioso en qué medida es un periodo que nunca
nos produjo la curiosidad suficiente como para escribirlo. Quiero decir, en un país donde se ha escrito finalmente bastante narración histórica, a nadie le interesó, prácticamente a nadie le interesó contar algo situado en esos 2 o 3 siglos. Es mucho tiempo para dejarlo perdido, es más tiempo que el que supuestamente sí recordamos. Yo a veces pienso por qué pasa esto. Me imagino que tiene que ver con esta operación básicamente sarmientina en la que suponemos que todo empieza, ni siquiera, o sea, no con la llegada de los españoles, sino con la expulsión de los españoles. Quiero decir, todo lo previo a la constitución de la argentinidad propiamente dicha es deleznable. Es propio de esos bárbaros, de esos árabes que venían a correr por nuestra llanura en sus caballos. Y entonces, bueno, nada de eso forma parte de nuestra memoria de nosotros mismos y por lo tanto no ha sido hecho literatura. La explicación de por qué, durante más de 2 siglos, no hubieron demasiados intentos por escribir una literatura local que narrara aspectos de las civilizaciones anteriores a la conquista, pudo haber obedecido al desinterés de los escritores de la época o a la censura del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fundado por los Reyes Católicos de España en 1478. La Inquisición consistía en la persecución de los herejes, es decir, los no católicos. Cédula de la Inquisición. Y porque los que están fuera de la obediencia y devoción de la Santa Iglesia Católica Romana, obstinados en sus errores y herejías, siempre procuran pervertir y apartar de nuestra santa fe católica a los fieles y devotos cristianos, y con su malicia y pasión trabajan con todo estudio de atraerlos a sus dañadas creencias, comunicando sus falsas opiniones y herejías, y divulgando y esparciendo diversos libros heréticos y condenados. En los largos años que van de la conquista a la formación institucional de la Argentina, casi nadie se ocupó de escribir sobre los nativos y sus desgracias. De la primera escena, que protagonizaron tanto los indios como los conquistadores, sobre la que no hay testimonios indígenas, la literatura argentina se ocupó recién en el siglo XX y con unos pocos libros. Sama, de Antonio Di Benedetto, Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez, El Entenado, de Juan José Saer. A mí me parece que esas primeras imágenes del río, sobre todo, esas primeras imágenes del Río de la Plata, esas primeras imágenes del Paraná, esas primeras imágenes del Paraguay, son la prefiguración de una línea extraordinariamente importante dentro de la historia de la literatura argentina. De algún modo, la imaginería de Di Benedetto, de Saer, de Juan L. Ortiz, está en estas primeras crónicas de 1570 y pico sobre el Río de la Plata y el río Paraná. Juan José Saer nació en 1937 en Cerodino, Santa Fe, y murió en París en el año 2005. La mayor parte de su obra sucede en las costas del río Paraná. Allí situó también su novela El Entenado, publicada en 1982, en la que se recrea la historia de Francisco del Puerto, el grumete que en 1516 desembarcó con Juan Díaz de Solís en la costa uruguaya. De esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado. En la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto. Y si ahora que soy un viejo paso mis días en las ciudades, es porque en ellas la vida es horizontal, porque las ciudades disimulan el cielo. Allá, de noche, en cambio, dormíamos a la intemperie,
casi aplastados por las estrellas. Fragmento de El Entenado, de Juan José Saer. El afán de reconstrucción literaria de viejas culturas nativas que puede verse en El Entenado regresa varios años más tarde con la novela La Historia, de Martín Caparrós. Allí, y a lo largo de 1000 páginas, se detalla el funcionamiento de una civilización imaginaria llamada Calchaquí, que habitó el norte argentino en el siglo XVI antes de desaparecer completamente. La historia es más que nada el invento de una civilización que quizás tendría que haber existido y que quizás si hubiera existido habría podido situarse en la Argentina antes de la llegada de los conquistadores. Esta es en todo caso la hipótesis del editor de esos documentos que por supuesto se presentan como encontrados en distintas situaciones y demás, etc. Él tiene la hipótesis de que todo esto describe una civilización que habría sucedido en los valles calchaquíes antes de la llegada de los españoles, que por supuesto no se parecen absolutamente nada a nada que haya sucedido en los calchaquíes antes de la llegada de los españoles. Ya no hay más muertes bellas. Si hubiera, sería que tantas otras cosas no sucedieron mientras. Si llegara a haber, todo sería un error bruto. La historia, más que nada, sería un bruto. Pero ya no hay. Las muertes bellas llegaron a ser una amenaza. Ahora ya no son necesarias, o sea, ya no son posibles. Ya no hay más, por fortuna, y mi padre va a morirse esta noche. A partir de mañana voy a ocupar su lugar, o más bien a ser él. Para esto me prepararon tanto. Para esto fui hasta ahora. Nosotros podemos elegir nuestra muerte, solamente nosotros. Durante casi 3 siglos, las historias de estas tierras no existieron sino a través de relatos de extranjeros y papeles de la burocracia real. En el camino se perdieron las lenguas locales, y lo que llamamos literatura argentina recién llegó después de atravesar épocas de antropofagia y vacío. Lo que quedó de esos años de la conquista se reduce a la invención de un mundo que sobrevive en unos pocos libros.